Bueno, vamos a tratar aquí en nuestro canal El Silencio de los Refugiados, vamos a tratar el derecho de los niños, que también le están vulnerando a los niños el derecho consagrado en la Constitución Política, en el artículo 44 de la Constitución Política. O sea, ¿por qué somos revictimizados? Vamos buscando las causas de la revictimización de las víctimas. ¿Por qué no somos revictimizados? Las víctimas del conflicto armado. Aquí vamos a ver cómo desde esa nueva ley de víctimas, ley 1448 del 2011, revictimiza a los niños, el derecho a los niños. Bueno, vamos a leer lo que dice el artículo 44 de la Constitución Política. Son derechos fundamentales de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella. En cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión en su opinión. Tengan en cuenta esta parte que dice tener una familia y no ser separada de ella. Y en esta partecita, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se da garra quitándole los hijos a las víctimas del conflicto armado. Nosotros tenemos casos. Tenemos un caso en Tuluá Valle donde a una señora le quitan unas gemelas y las entregan en adopción. Entonces, también conocemos casos aquí en Bogotá donde le mantienen quitando los hijos a las víctimas del conflicto armado, en vez de restituirles sus derechos. Y sigamos leyendo. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. O sea, aquí están violando tratados internacionales. Le están violando a los niños con esa nueva ley de víctimas. Dice, la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Pónganle mucho cuidado a esta frase. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. ¿Y qué vamos a encontrar aquí en el artículo 85 de la ley de víctimas? Dice, artículo 85, trámite de la solicitud. Ahí tenemos, nueva ley de víctimas. Nueva ley de víctimas. Entonces, encontramos trámite de la solicitud. La sustanciación de la solicitud estará a cargo del juez o magistrado según el caso, a quien corresponderá por reparto, que será efectuado por el presidente de la sala el mismo día, o más tardar el siguiente día hábil. El juez o magistrado tendrá en consideración la situación de vulnerabilidad manifiesta. Eso es lo que declaró la Honorable Corte Constitucional, que nosotros las víctimas nos encontramos en estado de debilidad manifiesta. Entonces aquí están hablando de un procedimiento jurídico para un reconocimiento de derechos, en este caso de los niños. El juez o magistrado tendrá en consideración la situación de vulnerabilidad
manifiesta de la víctima para considerar la tramitación preferente de sus reclamaciones. Entonces, el simple hecho de solicitar la reparación administrativa para un niño, de una, aquí está la prioridad del Estado colombiano. Y la tenemos en la Constitución política y la tenemos en tratados y convenios internacionales. Y aquí lo está diciendo clarito. Dice, el juez o magistrado tendrá en consideración la situación de vulnerabilidad manifiesta de las víctimas para considerar la tramitación preferente de sus reclamaciones. Entonces, ¿qué sucede? En el caso que yo les decía anteriormente de bienestar familiar, que le quita los hijos a las víctimas del conflicto armado, que las entregan en adopción, pues hombre, si el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar encuentra un niño en estado de debilidad manifiesta, pero todo es por razones económicas. De las razones económicas dependen las razones sociales. Entonces, pues de una tienen que entregarle la reparación. Esa sería una causa para la entrega inmediata de la reparación administrativa. Ojo con esto. Ojo con esto. Aquí, en esos dos instrumentos jurídicos, como es la nueva ley de víctimas y como es la Constitución política de Colombia, para entender y aplicar bien estos procedimientos, sencillo, tenemos que conocer las normas, las leyes que están a favor nuestro. También tenemos que saberlas aplicar. Si nosotros no las sabemos aplicar, entonces, ¿qué vamos a defender? ¿Ya? O sea, detrás de nuestros derechos está la parte jurídica. Por eso yo en un video anterior les decía que la parte jurídica es muy interesante. Y de ahí es donde viene el abuso de las autoridades contra nosotros los campesinos, víctimas del conflicto armado. Porque si no tenemos ningún conocimiento de leyes, ni las hacemos aplicar tampoco, entonces, ¿qué esperamos? Dígame, ¿qué podemos